Iñaki Anasagasti también, y ya sabéis que los políticos hablan mucho y más y mejor que los que no lo somos. Entonces, pues, nosotros somos más de pluma. Se cumplen ahora el 80 aniversario del Pacto de Santoña. Una cosa que fue uno de los muchos acontecimientos de la Guerra Civil y que se ha convertido en un foco de polémica, sobre todo en los últimos 30 años, no antes. Antes había habido sus aquellos y se ha dicho de todo, se ha dicho de todo sobre el Pacto de Santoña. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es dar el punto de vista de los que lo hicieron. Y hay que empezar diciendo que el Pacto de Santoña es un pacto que nunca se firmó. Es un acuerdo entre, en principio, un representante del Partido Nacionalista Vasco y un representante del gobierno italiano, y al que, por un lado, el gobierno italiano, después de acordar, no cumple el pacto, y por parte del PNV, al PNV se le suman otras fuerzas. Se le suman en concreto las demás fuerzas, digamos, nacionalistas o abertzales, es decir, Acción Nacionalista Vasca, el ASTV, el sindicato, Eusko Mendigo Itzale Batza, que era el Yagi-Yagi, que era una escisión del PNV, digamos, más independentista, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajo, un batallón de izquierda republicana completo, más las fuerzas del ejército regular. Es decir, que el desenlace del Pacto de Santoña fue una cosa que no afectó únicamente al PNV, sino a una serie de fuerzas. ¿Cómo se llega al pacto? Bien, en primer lugar, nosotros lo que tratamos en nuestro libro es, por un lado, poner o no responder ni debatir, sino hemos partido de la documentación existente, mucha inédita y otra no tanta, y de los testimonios de las gentes tal y como se pronunciaron en su momento. Depende del libro que uno lea sobre este asunto, parece ya que el Pacto de Santoña ya estaba firmado antes incluso de que comenzase la Guerra Civil. Es decir, ya el PNV ya había decidido pactar con los italianos en Santoña y iban a entregarse allí, claro, lo cual no tiene ningún sentido. Es cierto que en los previos a la guerra, a lo que fue el golpe del 18 de julio del 36 y el arranque de la guerra civil a continuación, se esperaba un golpe anterior de los comunistas que nunca se produjo. Y en ese momento todo el mundo estaba expectante ante todo el mundo. Y al final fueron los militares quienes se levantaron en África y empiezan a levantarse una serie de guarniciones con mayor o menor éxito. El PNV había acudido a las elecciones generales que se habían producido en febrero del 36 por su cuenta. Y en ese momento, en las elecciones del 36, se forman tres grandes bloques. Por un lado, el Frente Popular, que eran, digamos, los partidos republicanos y de izquierda, incluido un amplio, desde la izquierda republicana, que digamos que eran liberales más moderados, hasta el Partido Comunista, y obviamente el Partido Socialista y todo tipo de organizaciones republicanas. Por otro lado era lo que luego se llamó también Frente Nacional, que eran todas las derechas, en la que se sumaban pues la antigua CEDA, que eran las derechas autónomas, carlistas, monárquicos también de diferentes tendencias, fuerzas que estaban surgiendo como eran los falangistas, etc. En lo que es en Euskadi, digamos que haciendo un conjunto vasco-navarro, los tres bloques, es decir, el bloque nacionalista, el Frente Popular y el Frente Nacional, son casi prácticamente idénticos en tamaño, pongamos un 30, un 30 y un 30, es para simplificar mucho. Y cuando llegó el 18 de julio del 36, cuando cuando se declara el estado de guerra, por ejemplo en Donostia, el PNV le llega el momento de decidir por quién toma partido. No era fácil, porque el golpe triunfó inmediatamente en Navarra, no inmediatamente, pero casi en Álava,
y estaba reunido el órgano máximo de dirección del PNV en Donostia, que es el Euskadi Buru Batzar, y ahí tiene que tomar la decisión. Como ya estaban acostumbrados a golpes de este estilo de antiguo, que se había producido el intento previo del 32 de Sanjurjo y obviamente la dictadura de Primo de Rivera y demás, como ya estaban acostumbrados, le dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Porque eso suele ser una cuartelada que se soluciona inmediatamente. No fue así. Y como no lo tenía nadie tan claro, para empezar, dos diputados a Cortes por Guipúzcoa en aquel momento, que eran del PNV, que eran Lasarte e Irujo, son los primeros que toman partido por la legalidad republicana. Eso incluso en el PNV no sienta bien porque se habían saltado, digamos, el orden establecido, se habían saltado las autoridades del partido, pero ellos fueron los primeros que van a la radio y dicen que ellos están por el orden, por la legalidad. Se van sumando también en este caso el presidente de la STV, que era Manu Robles Aránguiz, que también era diputado a Cortes, también dice que se suma a la legalidad, pero los demás quedan a la espera porque se habían reunido en Donostia también la gente que llegaba de Navarra y la gente que venía de Álava. Claro, si tomaban una postura firme desde el primer momento, después de visto lo que se vio, por ejemplo, en Navarra, era pasar en Darlaza y les limpiaban el forro, con perdón. Y se decidió esperar. No se esperó mucho tiempo, porque cuando la gente que volvía de Donostia a Bilbao se encontraron con que Eibar estaba cortado porque se había ya declarado allí la huelga general, se tardó un poco, pero todavía dentro del día 18 se tomó el acuerdo el conjunto del PNV declararse a favor de la legalidad republicana, como se publicó en el diario Euskadi del día 19. Se ve, en el periódico se ve que le hicieron así una especie de agujero, porque el periódico ya estaba hecho, donde metieron la declaración. Bueno, se producen una serie de situaciones, como es, claro, yo ya me he declarado a favor de la legalidad, si había que ir a la guerra, pero ¿con qué armas? Por un lado, los que controlaban, digamos, el poder era el Frente Popular, que era el que gobernaba en España desde las elecciones del 36, y eran los que tenían, teóricamente, acceso a las armas. Pero se da el caso que en el caso de Donostia, los que se levantan, con bastante éxito, fueron los anarquistas, que eran especialmente fuertes en Pasaia, sobre todo los trabajadores del puerto, bacaladeros, etc. Muchos de ellos, además, de origen gallego. Y eso se hicieron con los cuarteles de Loyola y, por ende, por cantidad de armas. Pero a los nacionalistas, no solamente al PNV, a los demás no tenían armas y no les daban armas, porque no se fiaban. Y así tuvieron un pequeño tiro y afloja. Claro, muchas veces ha dicho, el PNV tardó en incorporarse a la lucha, claro, pero como no iban a ir con tirachinas, tuvieron que esperar a tener armas. Eso sería un tema muy largo. Mientras todo esto ocurre, se produce el primer avance, digamos, de los rebeldes, de los franquistas, cae Irún, y cae Irún sobre todo por falta de munición. No había municiones, porque las pocas o las que había, se mandaban casi todas a Asturias para liberar Oviedo. Asturias, que mayoritariamente había quedado en el bando republicano, mayoritariamente, excepto una parte del occidente asturiano y Oviedo. Oviedo era una especie de obsesión, sobre todo para el Frente Popular, desde los sucesos de 1934. Y toda la fuerza en aquel momento, y todas las armas y todas las municiones iban para Oviedo. Oviedo nunca se liberó, o nunca se hizo republicano, y sin embargo Irún cayó por falta de armamento, de munición. Estamos todavía en el verano del 36, después de Irún, obviamente, a continuación cae Donostia, van avanzando, llegan a Zarautz, etc. Y en este periodo se produce otro hecho no menos importante, que es a partir del 1 de octubre del 36, el 1 de octubre se aprueba el Estatuto de Autonomía, y el día 7 de octubre se constituye el primer gobierno vasco,
en el que participan las fuerzas del Frente Popular y el Partido Nacionalista. No todas las organizaciones, porque, por ejemplo, el Eusko Mendigoizale Batzar, se conocía por Yagi-Yagi, que era el movimiento de los independentistas, en un principio no se negaron, y muchos de ellos, de hecho, se negaron a participar en una guerra de españoles. Finalmente se organizaron dos batallones, llamamos el Sergaiti-Kes y el Lehenago-Il, que eso sí están desde el primer momento. Es más, uno de los jefes de Yagi-Yagi, Alberdi, murió cerca de aquí en uno de los combates. Bueno, el caso es que se forma el primer gobierno vasco y la Euskadi autónoma, digamos, se reduce un poquito de Eibar y que prácticamente el territorio de Vizcaya. Pasan los meses hasta que el 30 de marzo del 37 comienza la gran ofensiva para acabar con Vizcaya con una cuestión. Mola, había en todos los lados hay de todo y hay militares bravos, militares menos bravos y militares locos y sanguinarios. Bueno, pues en la categoría de locos sanguinarios era Mola, que decidió que o se rendían o arrasaba en este caso Vizcaya. De hecho, se produjeron más de 36 bombardeos sobre población civil, algunos muy conocidos, como son el bombardeo de Durango, el bombardeo de Guernica, el bombardeo de Amorebieta, varios bombardeos sobre Bilbao. Antes ya se había producido el de Ochandiano. Es decir, que lo que había dicho que iba a arrasar lo cumplió. Comenzó la ofensiva, como decía, el 30 de marzo del 37 y no se lograba avanzar. Enfrente estaban las fuerzas tanto de Eusko Guraustea, que eran las fuerzas milicias nacionalistas, las milicias de las demás organizaciones de izquierda y fuerzas del ejército regular. El grupo de gente heterogénea, sin formación militar, muy bravos, pero quizás sin grandes ideas de estrategia y demás, lograron aguantar bastante más tiempo que, por ejemplo, todos los ejércitos de lo que es el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, más Francia entera, más la fuerza expedicionaria británica en el año 40 cuando vinieron los alemanes. Ellos no aguantaron más de 6 semanas y estos aguantaron casi 3 meses. Y todo esto sin aviación, porque no había aviación. Y los pocos aviones que llegaban de poco en poco tiempo y de pocos en pocos, de tal manera que no había una gran masa de aviación leal y claro, venían 3 aviones, digamos, republicanos contra 50 alemanes, pues se los comían con patatas fritas. No tenían marina, había dos destructores, el Ciscar y el José Luis Díez, de la Armada Republicana, pero no eran muy aficionados a salir a la mar. Es más, la gente de Bilbao, al José Luis Díez, que era un destructor, lo llamaban Pepe del Puerto, porque pasaba más tiempo en el puerto que donde tenía que estar. Sí se batieron arranzales de la Marina Auxiliar, se llamaba entonces, de Euskadi, que era un grupo de bous bacaladeros de la Pisbe. La Pisbe era la flota bacaladera de Pasaia, artillados con un cañoncito, y le hicieron frente a las granillas, pero bueno, también acabó como acabó, pero por lo menos dieron la cara. No tenían, hemos dicho, aviación, no tenían marina, no tenían artillería pesada, la artillería que se necesita para estos casos, y no tenían otra cosa importante en las guerras, que es dinero, divisas. Para tener divisas necesitabas un permiso del gobierno central, que era el que reconocía en realidad las autoridades internacionales. Con ese panorama solo quedaba aguantar. Y aguantaron bien, porque hemos dicho que la ofensiva empezó el 30 de marzo, no lograron, el bombardeo de Guernica, como sabido, fue el 26 de abril del 37, Guernica tardó 3 o 4 días en caer, es decir, que ya han pasado un mes. De Guernica a Bilbao en línea recta son poco menos de 20 kilómetros y todavía tardaron
un mes y medio más, porque Bilbao no cae hasta el día 19. Hay una batalla tremenda en Archanda, donde se organiza, donde mueren cantidad de gente. La cosa era tan grave que, por ejemplo, en abril de ese año se sacan de Vizcaya 5.000 niños que se van a la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, Bélgica, Dinamarca, etc., ¿no? Porque aquello, como decía, Mola estaba dispuesto a arrasar aquí. Y se llegó un momento en Archanda que se vio que ya no había esperanza. Y se estaba muriendo de forma heroica, pero para conseguir nada. Y aquí empiezan las polémicas, ¿no? El gobierno vasco, por un lado, crea una junta de defensa en la que forman parte, la preside Leizaola, que entonces era el consejero de Justicia y Cultura del PNV, Santiago Aznar, que era el consejero de Industria del Partido Socialista, y Juan Astigarrabía, que era el consejero de Transportes del Partido Comunista. Ellos, con los militares, se debían encargar de organizar el final de Bilbao. ¿Qué es lo que pasaba? Que en la memoria de aquella gente estaba muy viva el final de Irún. Irún acabó en llamas, porque entre los lances normales de la guerra, más la gente que para evitar que viniesen de los que venían de Navarra, entrasen, se quemaron Irún. Irún quedó arrasado por propios. En Donostia se intentó hacer prácticamente lo mismo y hubo enfrentamientos internos porque ya habían empezado a dar fuego a casas en Gros. Y en Bilbao se dijo que eso ni hablar. Con lo cual, batallones, por ejemplo, como el Gordesola, que había sido, como el Itxasalde, que había sido de los que había perdido casi un 40% de efectivos en Archanda. Archanda es el monte que está encima de Bilbao, tampoco es esto. Y otros se quedaron a evitar que se quemase Bilbao. Lo único que se hizo fue destruir los puentes. El 19 de julio, por fin, se llega a un acuerdo para que Bilbao se entregase en las mejores condiciones y se respetase a la gente que se quedaba ahí. Aún así, la gente se atrinchera en la margen izquierda de la ría y todavía van a estar casi otros 2 meses más. Sería muy largo, no voy a contaros toda la guerra, pero ahí se plantean otros problemas que en los últimos tiempos se ha discutido mucho, sobre la destrucción de las industrias. Desde el gobierno republicano, en aquel momento su titular era Juan Neguín, y sobre todo los comunistas decían que había que arrasar las industrias para evitar que cayesen en manos de los que venían. Por otro lado, claro, ya no solamente los del PNV o los nacionalistas decían, sino hay documentos en que los sindicatos de las diferentes industrias, empezando por la dinamita de Galdácano, es decir, una empresa que hacía explosivos, lo que no querían era quedarse sin trabajo, porque ellos decían, sí, la guerra puede durar 1 año o 2, y luego, con lo cual, muchos de los batallones que se habían batido con más que heroísmo hasta entonces, por ejemplo, el Gordesola del que hablaba antes, que había estado en Archanda, que por su bravura había perdido el 40% de efectivos, había sido propuesta para la Cruz Laureada, algo que no le dieron ni a Franco se la dieron luego, pero de rebote, pues se quedó ahí a proteger a los hornos de Vizcaya. La gente del batallón eran casi todos antiguos o empleados de Altos Hornos. Y hay que evacuar también aquello, se llega a Santander y mientras tanto dice, bueno, esta guerra está perdida. Lo único que nos queda es que hubo contraataques con muertes, etcétera, pero lo único que nos queda es o inmolarnos para qué, o tratar de buscar la mejor solución posible. Hay 2 intentos, bueno, aparte que hay otra serie de intentos por otras partes, pero hay 2 intentos fundamentales. Por un lado, hay un intento del presidente Aguirre de llevar a las tropas vascas al frente del este. Para ello, para conseguirlo, Aguirre se traslada a Valencia, que era donde estaba en aquel momento el gobierno de la República,
y les hace la propuesta y dice, entonces el gobierno republicano dice sí, pero si los franceses lo permiten. Claro, el gobierno francés dejar pasar a 40.000 soldados por allá, entonces se produce una especie de debate interno en el propio gobierno republicano, en las instituciones republicanas, y decían, claro, si dejamos venir a los vascos, también hay que dejar venir a los santanderinos y a los asturianos, claro, era lógico. Con lo cual dijeron, pues nadie. Y mientras Aguirre estaba negociando en París con el ministro de Asuntos Exteriores francés, del Bosch, se entera en que aquello se había suspendido. Y el otro intento se había empezado, lo desarrolla y lo concluye Ajuriaguerra, que era Juan Ajuriaguerra, el presidente de Bizkaia-Gipuzkoa, lógicamente en connivencia, por un lado, con el presidente de Euskadi-Gipuzkoa, que era Doroteo de Ciaurriz, y por otro lado, con, en aquel momento, presidente de la Confederación Nacional de la STV, que era Manuel Robles Sáenz. Se sientan las bases de negociaciones que habían venido y conversaciones que venían, sobre todo, de algunos italianos con don Alberto Naindía, que era un cura muy vinculado digamos, al nacionalismo y al gobierno, y deciden llegar a pactar con los italianos con una serie de condiciones, y es un pacto que nunca se firmó. Es un pacto que fue un pacto verbal, pero nunca se firmó. La cosa era que una serie de unidades vascas, como he dicho antes, no solo del PNV, también de la Acción Nacionalista Vasca, el SPV, Yagui, un batallón republicano, el capitán Casero, 3 batallones de la CNT y las fuerzas regulares se entregaban. Tampoco eran tantas, porque venían combatiendo, recordemos, desde el 30 de marzo había caído Bilbao, en Bilbao también habían sido embolsados batallones de unos y otros, y en total, aunque parecían que eran muchos, eran unos 5 o 6.000. Mientras tanto, claro, dentro de la guerra civil siempre se producen guerras civiles internas, y en Santander había muchos líos entre comunistas y anarquistas, entre socialistas y comunistas, entre nacionalistas, todos contra todos. Con lo cual, esto es decir, nosotros nos entregamos, se cierra un acuerdo, se dice cómo, se crea un Estado Mayor, que es el que se entrega, y finalmente, pues el 24 de agosto de 1937, se concreta y se cierra, digamos, la entrega en Santoña. He tenido las últimas conversaciones para cerrar aquel pacto verbal. Él estaba en San Juan de Luz, agarró una avioneta que le trajo hasta la playa de Laredo, donde aterrizó, y él se entregó con todos los demás. Los italianos no cumplieron su parte del pacto, y cuando la gente estaba embarcada en los 2 primeros barcos que habían llegado, no habían llegado todos, llegaron los españoles, les hicieron desembarcar y aquello fracasó. Mientras tanto, claro, la guerra seguía, pero se había producido una serie de... Mientras tanto, los ejércitos de Franco habían ya llegado desde Burgos por el Escudo, estaban, digamos, bloqueando Torrelavega. Torrelavega empieza a hacer una especie de lengua así estrecha en el límite entre Asturias y Cantabria, ya en lo que es Unquera, y aquello quedó bloqueado. Hemos hablado de que se critica al PNV de no destruir las industrias vascas, pero en Cantabria, por ejemplo, la naval de Reynosa, que era la segunda fábrica de cañones más importante del norte, pues se entregó intacta. Y en Asturias, que eran la esencia de la resistencia, allí se aguantó hasta octubre, pero de nuevo, con las pugnas internas que había en un lado o en otro, la industria, las industrias asturianas y las minas también llegaron intactas a manos de Franco. Es más,
los asturianos constituyeron el Consejo Soberano de Asturias y León, o sea, que se declaró casi independiente del gobierno republicano para llegar también a un acuerdo con los franquistas, con las mismas condiciones que habían llegado los vascos, es decir, no destruir las industrias, respetar una serie de cosas y integrarse. Obviamente aquellos ya era demasiado tarde y las consecuencias fueron, en Asturias se produjeron casi 5.000 y pico muertos por represión posterior. Aquí fue muy inferior gracias a ese pacto del que hablamos, que aunque no se cumplió, se consiguió hacer una gran movilización internacional, incluido con los propios italianos, incluido el Vaticano, para, digamos, evitar el mayor número de muertes posibles. Es decir, si hubo fusilamientos después de la caída de Bilbao, si hubo fusilamientos después del pacto de Santoña. De hecho, el 15 de octubre del 37 fueron fusilados 14 dirigentes, 2 por cada fuerza política, digamos como gran represalia. Por el PNV fueron los ejecutados, pues fueron Ramón Azcue, que había sido presidente del Vizcaya Buru Batzar y jefe de las milicias, y un miembro del guipuzcoano del Euskadi Buru Batzar, que era Florencio Marquiague, que en aquel momento era además alcalde de Deva, que no era ningún militar, obviamente. ¿Qué pasó luego? Bueno, pues luego pasó que en Madrid, por razones muy similares, hartos de lo que estaba pasando y sobre todo hartos de la mayor y creciente influencia del Partido Comunista en la vida política y militar de la República, Miaja y una serie de dirigentes republicanos como Venceslau Carrillo, el padre del famoso Santiago Carrillo, o Julián Besteiro y otros, propician en el 39 un golpe de Estado que también acabó como acabó. Hay una serie de casos similares. El PNV y los que hicieron el pacto de Santoña, como decía, consiguieron al final, o sea, nadie va a la guerra con gusto, nadie se rinde por gusto, y lo que trataron de conseguir es que acabase aquello. Y yo creo que lo consiguieron, ¿no? Y Juan Manuel Epalza, que fue el comisario de Orden Público en Santoña, era un comandante de esto, decía que había que hacer algo, y aunque cayeron bastantes, demasiados, fuimos muchísimos los que pudimos contarlo, y no a pesar del pacto, sino en virtud del mismo. Y esta es un poco nosotros, como decía, queríamos reivindicar de alguna manera que ese pacto no es lo mejor del mundo, pero sobre todo se evitó que muriesen mucho. Y esto es un poco la guerra de Euskadi en 31. ¿Tenéis algún...? Nada, ¿cuestiones? Pues gracias. Perdón. El tema de la quema de Irún, ¿se puede decir que fueron los propios defensores de Irún los que lo quemaron? Algunos barrios, es que se da el caso de que desde ventas estaban bombardeando con bombas incendiarias, arde la fábrica de cerillas. Los últimos milicianos que evacúan Irún queman los vehículos porque no tenían combustible para sacar los vehículos de la ciudad. Luego los últimos que salieron dirían que no tenían combustible para quemar Irún, que algunos edificios emblemáticos, el archivo del ayuntamiento, se quemaron, pero que no hubo una quema del pueblo como tal, siempre se ha dicho. Lo que pasa es que si tú quemas todos los casas, para empezar, antes no Irún, sino cualquier otro sitio, las casas por dentro son de madera. Es decir, no son como las de ahora. Con lo cual, como tú quemes, se te incendien dos casas por simpatía, se pasan de un tejado a otro y son tejados de madera y yo creo que muchas que llevan así. Y es, yo he leído... bombas incendiarias. Claro, pero también las bombas incendiarias más las bombas, lo que tú haces para... Muchas veces tú intentas destruir un edificio, o lo que sea, para evitar, por ejemplo, para evitar que te disparen, para evitar que tengan un parapeto los contrarios.
Una de las cosas que se intentó, que se hizo en Bilbao, fue evitar que se dinamitase la Universidad de Deusto, la biblioteca de la Universidad de Deusto, porque tenía una torre y desde allí, una vez que te la tomaban, estabas a su merced del que estuviese allá arriba disparando. Pero bueno, es un debate, como esto. Yo he mirado lo que se ha publicado sobre Irún y he tratado sobre todo de ver la versión republicana de lo de Irún, ¿no? Incluido Marcelo Saviaga, que era uno de los que estuvo en Irún. Que no le solía gustar hablar de ese tema, por cierto. Una pregunta, ¿en qué consistía el pacto de Santoña en sí? La que no cumplieron los italianos. Pues era simplemente que era salvar ponerse a salvo los dirigentes políticos y militares, sí, y que saliesen de Santoña todos aquellos que quisieran. Y los que no, los que se quedasen, fuesen respetados y pudiesen volver a sus casas. Eso era, en resumen rápido, era eso. A cambio de entregar las armas Claro, luego les detuvieron a todos y tuvieron... Y luego anduvieron por el mundo. Sí, ahí va. Claro, lo que pasa es que hasta entonces donde entraban como entraban, ¿eh? Es decir, y hacían lo que les daba la gana. A un carmelita vinieron los navarros, se le engancharon en el huerto del convento de la Rea, y como era del otro lado, se le limpiaron allí mismo el forro. Con perdón, lo mataron allí mismo. O sea, que simplemente era el respetar, la realidad y el que cada uno, como si dijéramos, volviera a casa y el que quería marcharse se marchara, nada más, ¿no? Y entregar las armas. Y entregar las armas. ¿Y cuál fue el devenir de ese grupo de Rudalis después finalmente? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Hombre, hubo de todo. Es decir, hubo gente que vamos a ver, se dice, o sea, como general, no es todo exactamente así, de capitán para arriba todos tuvieron condena a muerte, que casi todos los casos, con alguna excepción, fueron conmutadas por cadenas perpetuas. De ahí para abajo, pues, condenas 1000. Había en los juicios que hubo en el propio penal del Grueso, en Santoña, los abogados defensores militares, por supuesto, como argumento jurídico era, teniendo en cuenta que lo único que nos une es un fondo cristiano, pido clemencia al tribunal. Eso era toda la defensa que tenían aquí. Con lo cual acabaron en un montón de cárceles, en campos de concentración en el sur o en batallones de trabajadores. Y a otros, porque claro, a muchos de los que fueron voluntarios a la guerra, digamos, en el bando vasco o el bando republicano, eran más jóvenes que la edad militar. Entonces, tuvieron que hacer, incluso algunos de aquellos de Santoña hicieron la guerra luego en el otro bando, al ser llamadas las quintas suyas. Decía esto porque mi padre estaba entre ellos y su destino fue en el batallón de trabajadores. Claro. Sería Budari y Raso entonces. Sí, donde estuvo 4 o 5 años, claro, antes de volver a casa. Claro. Sí, yo conozco, por ejemplo, uno de Lequeitio que estuvo en un batallón de trabajadores, fíjate, le llevaron a un campo a Prat de Mollet, que es ahí en Cataluña, se escapó, le engancharon los franceses, le metieron en un campo de concentración. Los franceses, como son más finos, los llamaban campos de acogida. Entraron los alemanes, le agarraron los alemanes, le mandaron a otro campo de concentración al norte, a Fécamp, y cuando acabó la guerra, como se había casado con una francesa de aquella, había que dar de comer a los hijos, se metió a llevar judíos a Israel. Y le engancharon los ingleses, habéis visto algunos la película Exodus, y acabó preso en Famagusta, con lo cual aquel hombre que era un cocinero de barco de Lequeitio se tragó 4 campos de concentración distintos y era un cocinero raso. ¿Por qué ha tenido esa etiqueta de extradición, de leyenda negra este pacto? ¿O quién lo ha vendido así? ¿O qué ha habido detrás de eso?
No, simplemente que todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene, no puede ser responsable, no puede asumir sus obras tranquilamente, y eso lo hacemos hasta desde que nacemos, intentamos echarle la culpa a los demás. Entonces, hay dos cuestiones distintas, es decir, por un lado, en la guerra civil, aparte de digamos, los dos bandos enfrentados, los que salieron a defender a la República, unos salieron a defender digamos, la legalidad que había emanado de la Constitución republicana, y otros habían salido a hacer la revolución. De hecho, lo intentaron. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos burgueses, obviamente el PNV lo era, y otros también, como Izquierda Republicana, etcétera, esos ya, por definición, ya no estaban en el mismo lado de la barricada. Y luego, claro, se produce una sucesión de hechos en la guerra que acababan siempre como el Rosario de la Aurora. Por ejemplo, Prieto enfrentaba a Prieto, que había sido el gran factotum de la República, ministro de la guerra, ministro de Obras Públicas, etcétera, acabó enfrentado con Negrín. Luego estaban los besteiristas, estaban los largocaballeristas, estaban todos enfrentados contra todos. El que no tenía muchos líos internos debían ser aquellos, los burgueses, digamos, republicanos, les engancharon a ellos. Hay que tener en cuenta que hubo un intento por parte del Partido Comunista de dar una especie de golpe de Estado en Euskadi. Aquí mandaron a un miembro del Comité Central del Partido Comunista, Castro Delgado, lo mandan a Euskadi, bueno, al norte, pero vino a Euskadi con la intención de sustituir al gobierno, digamos, vasco por una especie de comité dirigido por ellos y con la ayuda del Partido Socialista. Como los socialistas se negaron, aquello no cuajó. Y no solamente no cuajó, sino que además acabaron también tarifando entre los propios comunistas. Juan Astigarrabía, que era el consejero del gobierno vasco y secretario general del Partido Comunista de Euskadi, dijo que él no daba el golpe o no se prestaba a aquello, y lo que se hizo es que en plena ofensiva se fugan Astigarrabía y Jesús Larrañaga, que era el factotum del comunismo vasco, se fugan en un barco del Socorro Rojo Internacional, el Tregastel, en Santander, para ir a Valencia a dirimir aquello. Mientras tanto, había quedado todo aquello colgado. ¿Qué pasa? Que sobre todo a partir del año 70, y empiezan a aparecer publicaciones, libros, testimonios que no dejan muy bien a algunos, especialmente a determinados dirigentes comunistas. Una de las buenas cosas que tiene el PC es que cada vez que había una escisión gorda, el que se marchaba escribía un libro contando toda la historia anterior. Y hay un montón de libros magníficos, desde Claudín, los que tú quieras, contando las historias de las broncas que tenían. Y la forma de evitar esto, una vez fuera, era centrar el foco en Prieto, en el PNV o en el que sea, ¿no? Y entonces el PNV estaba como más a mano en aquel momento. Creo que es así de sencillo, ¿no? Parece más elaborado, pero no era tan elaborado. Pues nada. Oye, gracias por aguantarme el rollo. Gracias. Mucho bien.